Cierra los ojos un segundo e imagina el infierno. Lo que te vino a la cabeza fue probablemente esto: llamas gigantes, demonios rojos con cuernos, un tipo enorme con un tridente pinchando pecadores, gente gritando dentro de calderas hirviendo, y un lugar subterráneo lleno de azufre y oscuridad. Esa imagen la tienes grabada desde que eras niño. La viste en pinturas de la iglesia, en películas, en dibujos animados, en sermones que te dejaban sin dormir. Ahora abre la Biblia y busca esa escena. Busca al demonio rojo con el tridente. Busca las calderas. Busca las llamas eternas con pecadores dentro, gritando para siempre. No la vas a encontrar, porque no está ahí. Lo que sí está en la Biblia son tres palabras completamente distintas: Sheol, Hades y Gehenna, que se tradujeron todas como infierno en español. Tres lugares diferentes, con significados diferentes, escritos en idiomas diferentes, separados por siglos de historia. Y alguien decidió meter los tres en el mismo saco, ponerles el mismo nombre y venderlos como un solo lugar. Eso generó la confusión más grande en la historia del cristianismo, y hoy vamos a desarmarlo pieza por pieza. Si alguna vez te preguntaste de dónde salió la imagen del infierno que te enseñaron, si alguna vez sentiste que algo no cuadraba entre lo que leías en la Biblia y lo que te contaban en misa, quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos cambia radicalmente la forma en que se entiende la muerte, el castigo y la vida después de la muerte, según las Escrituras. Empecemos por el principio, por el lugar más antiguo de los tres, el Sheol. El Sheol aparece 66 veces en el Antiguo Testamento. 66. Es una palabra hebrea, shenotolo, y su significado es simple: el lugar de los muertos. Así de seco. El lugar a donde van todos cuando mueren, buenos y malos, justos e injustos, reyes y esclavos. Todo el mundo acaba en el Sheol. Y aquí viene lo primero que choca con lo que te enseñaron. El Sheol no es un lugar de castigo. No hay fuego, no hay demonios, no hay tortura. El Sheol es oscuridad, silencio y quietud. Es la ausencia de todo. El Salmo 6:5 lo dice clarísimo. En el Sheol, ¿quién te alabará? La respuesta implícita es nadie. Porque en el Sheol no hay actividad, no hay conciencia en el sentido que nosotros entendemos, no hay recuerdo. Es un lugar de sombras. Eclesiastés 9:10 va más lejos. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Sheol, a donde tú vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Esa frase debería hacerte parar en seco. Porque lo que está diciendo es que el Sheol es un lugar donde no pasa nada, literalmente nada. No es un lugar de sufrimiento eterno, es un lugar de nada eterna. Los israelitas antiguos, los que vivieron entre el 1200 y el 500 antes de Cristo, no creían en el cielo y el infierno como los conocemos hoy. Esa división binaria, ese arriba y abajo con recompensa y castigo, no existía en su cabeza. Lo que existía era esto: vives, mueres y bajas al Sheol. Fin. El Sheol estaba abajo, siempre abajo, debajo de la tierra. Deuteronomio 32:22 habla del Sheol como el lugar más profundo, debajo de los cimientos del mundo. Job 26:5 describe a los muertos temblando bajo las aguas, debajo de la tierra. Isaías 7:11 pone al Sheol en las profundidades más bajas, pero lo que llama la atención es que los patriarcas no le tenían miedo al Sheol. Jacob, cuando cree que José ha muerto, dice en Génesis 37:35, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Sheol. Lo dice con tristeza, sí, pero sin terror, como si fuera el destino natural. Como si dijera, voy a morir de pena y me reuniré con él allá abajo. David también habla del Sheol con naturalidad. Los profetas lo mencionan como algo inevitable, como la gravedad. Vas a caer, todos caen, es ley.
Entonces, ¿de dónde salió la idea de que el Sheol tenía compartimentos? ¿De que había una zona para buenos y otra para malos? Eso vino después, mucho después. Durante lo que se llama el período del Segundo Templo, entre el 516 a.C. y el año 70 después de Cristo, los judíos empezaron a desarrollar ideas más complejas sobre el más allá, influidos por la cultura persa y la griega. El libro de Enoc, un texto que no entró en el canon bíblico, pero que era muy popular en la época de Jesús, describe el Sheol dividido en 4 cámaras, una con una fuente de agua brillante para los justos, otra para los moderadamente buenos, otra para las víctimas de asesinato esperando justicia, y una cuarta para los malvados, donde sí hay sufrimiento. Esa división del libro de Enoc es clave, porque es el puente entre el Sheol simple del Antiguo Testamento y la idea de un lugar de castigo que aparecerá después en boca de Jesús. Ese puente no está en la Biblia canónica. Está en un libro apócrifo que los primeros cristianos conocían bien, pero que la Iglesia decidió no incluir. Hay un detalle que merece atención. En el Salmo 88, uno de los textos más oscuros de toda la Biblia, el autor describe el Sheol desde dentro, como si estuviera ahí. Dice, porque mi alma está hastiada de males, y mi vida cercana al Sheol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Esa imagen del Sheol, como un lugar donde Dios no recuerda a los muertos, donde la gente está abandonada, es opuesta a la idea del infierno como un lugar donde Dios castiga activamente a los pecadores para siempre. En el Sheol de los Salmos, Dios no castiga, se olvida. Y para un israelita antiguo, el olvido de Dios era peor que cualquier fuego. La cultura mesopotámica tenía un concepto parecido. Los babilonios creían en un lugar llamado Kur o Irkaya, el inframundo donde iban todos los muertos. Era polvoriento, oscuro, sin alegría. El poema de Gilgamesh, uno de los textos más antiguos de la humanidad, describe el inframundo como la casa de polvo, donde los muertos comen barro y se visten de plumas como pájaros. Los israelitas conocían esa literatura. Vivieron en Babilonia durante el exilio, entre el 586 y el 538 a.C. Es imposible que no absorbieran algo de esa cosmovisión, y las similitudes entre el Kur babilónico y el Sheol hebreo son demasiadas para ser coincidencia. Ahora pasemos al segundo lugar, el Hades. Cuando los judíos tradujeron el Antiguo Testamento al griego, alrededor del año 200 a.C., esa traducción se llama la Septuaginta, tuvieron un problema. No existía una palabra griega exacta para Sheol. La más cercana era Hades, así que cada vez que el texto hebreo decía Sheol, los traductores escribieron Hades, casi todas las veces. 63 de 66. El problema es que Hades en griego no significaba lo mismo que Sheol en hebreo. Para los griegos, Hades era el nombre del dios que gobernaba el inframundo, y también era el nombre del lugar. El inframundo griego tenía geografía, ríos, regiones, guardianes. Tenía el río Estigia, que los muertos cruzaban en la barca de Caronte. Tenía los campos elíseos, donde iban los héroes. Tenía el Tártaro, un abismo de castigo para los titanes y los peores criminales. Era un lugar complejo, con niveles, con jueces, con premios y castigos. El Sheol hebreo no tenía nada de eso. Era plano, oscuro, igual para todos. Cuando la Septuaginta usó la palabra Hades para traducir Sheol, le puso encima una capa de significado que el original no tenía. Los lectores griegos y los judíos helenizados que leían la Septuaginta empezaron a imaginar el Sheol con la arquitectura del Hades griego. Empezaron a pensar en compartimentos, en jueces, en ríos, y esa mezcla de conceptos se filtró directamente al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra Hades aparece 11 veces.
Y ya no significa exactamente lo mismo que el Sheol del Antiguo Testamento ha mutado, se ha contaminado con ideas griegas. La parábola del rico y Lázaro en Lucas 16:19, 3:1 es el ejemplo más claro. Jesús cuenta que un hombre rico muere y va al Hades, donde sufre tormento en el fuego. Desde allí ve a Lázaro, un mendigo que murió, descansando feliz en el seno de Abraham. Entre los dos hay un abismo que nadie puede cruzar. Esa parábola introduce dos ideas que el Antiguo Testamento no tenía: que el Hades tiene una zona de tormento con fuego, y que los muertos pueden ver a los que están en la otra zona. Eso suena más al inframundo griego que al Sheol hebreo. Y es que para cuando Jesús cuenta esta parábola, la cultura judía ya lleva siglos absorbiendo conceptos griegos. La influencia es profunda, inevitable, y está metida dentro del Nuevo Testamento. Pero hay algo que la mayoría de la gente no sabe. Muchos teólogos consideran que la parábola del rico y Lázaro no es una descripción literal del más allá, es una parábola, un relato con enseñanza moral. Jesús la cuenta para hablar de la indiferencia hacia los pobres, no para dar un mapa geográfico del infierno. Tomarse esa parábola como un plano arquitectónico del más allá es como tomarse la parábola del hijo pródigo como un manual de ganadería. Hay algo más sobre el Hades del Nuevo Testamento que se pasa por alto. En Hechos 2:27, Pedro cita el Salmo 16:10 en su sermón de Pentecostés: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro está hablando de la resurrección de Jesús, y usa la palabra Hades exactamente como se usaba Sheol, como el lugar donde van los muertos. No como un lugar de castigo. Pedro no dice, Dios no dejó a Jesús en el infierno de fuego. Dice, Dios no dejó a Jesús en el Hades, que es simplemente la morada de los muertos. Jesús murió, descendió al lugar de los muertos y resucitó. Ese es el sentido del credo apostólico cuando dice, descendió a los infiernos, no bajó al infierno de demonios con tridentes. Bajó al Sheol, al lugar de los muertos, y volvió. Esa frase del credo se añadió alrededor del siglo IV y ha generado más confusión que casi cualquier otra línea de la teología cristiana. Porque cuando la gente la escucha, piensa que Jesús bajó al infierno de las películas, el de las llamas y los gritos, cuando lo que el texto original dice es que fue al Hades, al Sheol, al lugar donde descansan los muertos. Es una declaración sobre la realidad de su muerte, no un relato de aventuras en el inframundo. Y ahora llegamos al tercero, al más mal interpretado de los tres, Gehenna. Gehenna aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. 12, y 11 de esas 12 veces la dice Jesús. Es la palabra que Jesús usa cuando habla de castigo, de fuego, de destrucción, y es la que casi siempre se traduce como infierno en las Biblias en español. La palabra Gehenna viene del hebreo Gehinom, que significa literalmente Valle de Hinnom, un lugar real, físico, que puedes visitar hoy. Está al sur de la ciudad vieja de Jerusalén. Es un barranco que baja entre rocas y que en tiempos de Jesús todavía olía a humo. ¿Por qué olía a humo? Porque ese valle tenía una historia terrible. En los tiempos de los reyes de Judá, estamos hablando del 700 al 600, antes de Cristo, el valle de Hinnom fue el lugar donde los israelitas practicaron lo más abominable que la Biblia registra: sacrificios de niños. Segundo de Crónicas 28:3 dice que el rey Acaz quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego. Segundo de Crónicas 33:6 repite lo mismo con el rey Manasés. Jeremías 7:31 lo describe con una claridad que hiela. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar en el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Tofet. Esa palabra en arameo significa algo así como lugar de fuego o brasero. Era el punto exacto dentro del valle de Hinnom donde se hacían los sacrificios. Los arqueólogos usan la palabra Tofet
como término general, para describir cementerios de niños sacrificados en sitios fenicios como Cartago. Se han encontrado restos. El rey Josías, alrededor del 620 a.C., puso fin a esa práctica. Segundo de Reyes 23:10 cuenta que Josías profanó el Tofet del valle de Hinnom para que nadie pudiera volver a sacrificar niños allí. Lo hizo impuro a propósito. Lo contaminó ritualmente para que fuera inutilizable como lugar de culto. ¿Y qué pasó con el valle después? Aquí es donde entra la tradición que no está en la Biblia, pero que prácticamente todo el mundo conoce. La tradición dice que después de Josías, el valle de Hinnom se convirtió en el basurero de Jerusalén, el lugar donde se tiraba la basura de la ciudad, los cadáveres de los criminales, los animales muertos, y que ardía constantemente. Un fuego perpetuo alimentado por la basura, con gusanos royendo los restos orgánicos, con humo subiendo a todas horas, un vertedero que nunca se apagaba. Esa imagen fuego que no se apaga, gusano que no muere, es exactamente la que Jesús usa en Marcos 9:48 cuando habla de Gehenna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hay que hacer una aclaración que los historiadores debaten con intensidad. La idea de que el valle de Hinnom era un basurero perpetuo en tiempos de Jesús no aparece en ninguna fuente del primer siglo. La primera mención escrita de Gehenna como vertedero viene del rabino David Kimchi en el siglo XIII después de Cristo, 1200 años después de Jesús. Eso no significa que no fuera un basurero. Puede que lo fuera. Los arqueólogos han encontrado restos compatibles con esa teoría, lo que significa es que no podemos estar seguros al 100%. Lo que sí sabemos con certeza es que el valle de Hinnom tenía una asociación fortísima con el fuego, con la muerte y con lo abominable. Y eso era suficiente para que Jesús lo usara como la imagen más potente que tenía a su disposición para hablar del juicio. El Gehenna de Jesús funciona como funciona la palabra Auschwitz hoy. Cuando alguien dice Auschwitz, no necesita explicar qué es. La palabra sola carga con todo el horror, toda la historia, toda la vergüenza. Cuando Jesús decía Gehenna, pasaba lo mismo. Su audiencia sentía el peso de esa palabra en el estómago. Sabían lo que había pasado allí. Sabían de los niños. Sabían del humo. Y sabían que Dios había maldecido ese lugar por boca de Jeremías. Jesús está citando a Isaías 66:24 y al mismo tiempo está apuntando con el dedo a un lugar que su audiencia podía ver con solo girarse hacia el sur de la ciudad. Todos los que lo escuchaban sabían qué era el valle de Hinnom, conocían su historia, habían olido el humo. Cuando Jesús decía Gehenna, no estaba describiendo un lugar espiritual abstracto en otra dimensión. Estaba usando un lugar real, con una historia real, como metáfora del juicio. Ahora junta las tres piezas. Sheol, el lugar de los muertos en el Antiguo Testamento. Oscuro, silencioso, sin castigo, sin recompensa. Todos van ahí. Hades, la traducción griega de Sheol, que se contaminó con la mitología griega del inframundo, aparece en el Nuevo Testamento con elementos que el Sheol original no tenía. Gehenna, un valle real al sur de Jerusalén donde se sacrificaban niños y que después se convirtió en vertedero. Jesús lo usa como imagen del juicio divino. Tres cosas distintas, tres contextos diferentes, tres idiomas diferentes, y la Iglesia los tradujo todos como infierno. Una sola palabra para tres conceptos que no tienen nada que ver entre sí. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo se decidió que todo era lo mismo? La mezcla empezó temprano. Ya en las primeras traducciones de la Biblia al latín, la más famosa es la Vulgata de San Jerónimo, terminada alrededor del año 405 después de Cristo. Las tres palabras se tradujeron como infernum o infernus, que en latín simplemente significaba lo que está abajo o el mundo inferior. No implicaba fuego ni castigo, era un término de dirección, abajo.
lo de abajo, el piso de abajo. Pero el problema es que con el paso de los siglos, infernum dejó de significar lo de abajo y empezó a significar lo que la cultura popular le fue poniendo encima: el fuego, los demonios, la tortura, el sufrimiento eterno, y cuando se tradujo del latín al español, al francés, al inglés, la palabra se convirtió en infierno, enfer, hell, y con ella se llevó toda la carga visual que la Edad Media le había dado, porque aquí viene la parte que casi nadie conoce. La imagen del infierno que tienes en la cabeza no viene de la Biblia, viene de tres fuentes que no son bíblicas. La primera, la mitología grecorromana, el Hades griego y el Plutón romano. De ahí salió la idea de un rey del inframundo sentado en un trono gobernando a los muertos. De ahí salió el concepto de un lugar subterráneo con ríos de fuego y castigos específicos para cada tipo de pecado. Los griegos ya tenían eso siglos antes de Cristo. Tántalo condenado a tener sed eterna con el agua, retirándose cada vez que intentaba beber. Sísifo empujando una piedra cuesta arriba por toda la eternidad. Esas imágenes se filtraron al imaginario cristiano cuando el cristianismo se expandió por el mundo grecolatino. La segunda fuente, el dios Pan. Pan era un dios griego de la naturaleza, mitad hombre, mitad cabra. Tenía cuernos, pezuñas hendidas, piernas peludas y un rostro que mezclaba lo humano con lo animal. Cuando el cristianismo demonizó a los dioses paganos, es decir, cuando reclasificó a los dioses de otras religiones como demonios, la imagen de Pan se fusionó con la imagen del diablo. Los cuernos, las pezuñas, la cola, la cara bestial, todo viene de Pan. La Biblia nunca describe a Satanás con cuernos, nunca le pone pezuñas, nunca lo pinta rojo. En Ezequiel 28 contra 12, 1:5, cuando se describe a un ser que muchos interpretan como Lucifer antes de su caída, se lo describe como hermoso, cubierto de piedras preciosas, perfecto en sus caminos. Lo opuesto de un monstruo con cuernos. Isaías 14:12 usa la expresión lucero de la mañana para describir la belleza del ser que cayó. Segunda de Corintios 11:14 dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Ángel de luz, no monstruo rojo con pezuñas. La Biblia describe a Satanás como algo atractivo, persuasivo, luminoso, lo contrario de lo que la cultura popular nos vendió. Y eso tiene una implicación que da más miedo que cualquier demonio con cuernos. Si el mal se presenta como algo bello, elegante y deseable, es mucho más difícil reconocerlo que si viniera con pezuñas y tridente. La tercera fuente, y la más potente de todas, Dante Alighieri, la Divina Comedia, escrita alrededor de 1320. Un poema épico italiano dividido en tres partes: infierno, purgatorio y paraíso. El infierno de Dante describe 9 círculos concéntricos descendentes, cada uno con un tipo de pecado y un castigo específico. Glutones revolcándose en fango pestilente, avaros empujando rocas pesadas por toda la eternidad, violentos sumergidos en un río de sangre hirviente, traidores congelados en un lago de hielo en el centro de la tierra, junto a un Satanás gigante de 3 cabezas que mastica a Judas, a Bruto y a Casio. Dante escribió ficción brillante, extraordinaria, revolucionaria, pero ficción. Dante no pretendía escribir teología, pretendía escribir poesía. Su infierno está lleno de personajes de la política italiana de su época, de enemigos personales que Dante mandó al infierno por venganza literaria, papas corruptos, políticos florentinos, rivales de su facción güelfa. El infierno de Dante es tanto una obra de venganza personal como un mapa del más allá, y sin embargo, la gente lo leyó como si fuera el quinto evangelio. Su infierno es una obra literaria, no un tratado teológico. El problema es que la gente empezó a leerlo como si fuera doctrina. Los artistas medievales y renacentistas ilustraron los 9 círculos con tanto detalle que las imágenes se grabaron en la memoria colectiva de Europa.
Sandro Botticelli pintó un mapa del infierno de Dante. Gustave Doré hizo grabados que definieron para siempre cómo nos imaginamos el inframundo, y los sacerdotes usaron esas imágenes en los sermones. Durante la Edad Media, los curas predicaban el fuego del infierno como herramienta de control. Era efectivo. Una congregación que tiene miedo al infierno es una congregación que obedece, que paga diezmos, que no cuestiona. Los sermones de fuego y azufre se convirtieron en el formato estándar de la predicación medieval, y la imagen se fue solidificando generación tras generación hasta que ya nadie se preguntaba de dónde venía. Simplemente estaba ahí, como si hubiera estado siempre. Las obras de teatro medievales llamadas misterios o autos sacramentales representaban escenas del infierno con efectos especiales rudimentarios, fuego real, humo, actores disfrazados de demonios con máscaras grotescas. El actor que hacía de Satanás vestía de rojo. ¿Por qué rojo? Porque el rojo era el color del fuego y de la sangre. Apocalipsis 12:3 describe un gran dragón escarlata que la tradición asoció con Satanás. El color se pegó, y las obras de teatro lo popularizaron hasta convertirlo en uniforme. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, criticó esta imagen con dureza. En sus cartas del diablo a su sobrino, escribe desde la perspectiva de un demonio. El hecho de que los demonios sean figuras predominantemente cómicas en la imaginación moderna nos ayudará. Si algún atisbo de nuestra existencia empieza a surgir en su mente, sugiérele la imagen de algo con mallas rojas y convéncelo de que, como no puede creer en eso, tampoco puede creer en nosotros. Luis estaba diciendo que la caricatura del diablo con mallas rojas y tridente había sido la mejor herramienta del diablo real, hacer que nadie se lo tomara en serio. Hay un dato que lo pone todo en perspectiva: el tridente, el arma que el diablo lleva en la mano en todas las representaciones populares. Eso viene directamente de Poseidón, el dios griego del mar. Poseidón llevaba un tridente como símbolo de su poder sobre los océanos. Cuando los artistas cristianos necesitaron darle un arma al diablo, tomaron el tridente de Poseidón, un dios pagano, y se lo pusieron en la mano a Satanás. Lo degradaron un poco, lo convirtieron en algo más tosco, más parecido a una horca de labrador, y así nació el pitchfork del diablo. Eso no está en ningún versículo, en ninguno. La Biblia no menciona que Satanás tenga un tridente, una horca, ni ningún instrumento con el que torture a nadie. De hecho, la Biblia dice que Satanás no está en el infierno, está en la tierra. Job 1:7 lo pone clarísimo. Cuando Dios le pregunta a Satanás de dónde viene, Satanás responde: de rodear la tierra y de andar por ella. Apocalipsis 12:12 dice que el diablo ha descendido a la tierra con gran ira, no al infierno, a la tierra. Y aquí hay otro punto que la gente mezcla. En la teología cristiana, Satanás no gobierna el infierno, no es el rey del inframundo, sentado en un trono de fuego mandando demonios. Esa imagen es pura mitología grecorromana proyectada sobre el cristianismo. Según la Biblia, el infierno, o más precisamente, el lago de fuego de Apocalipsis 20:10, es el destino final de Satanás. Es donde va a ser castigado. Es su prisión, no su palacio. Mateo 25:41 dice que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles, es decir, el fuego fue creado para castigar al diablo. El diablo es el preso, no el carcelero. Eso cambia la imagen por completo. Ya no tienes a un demonio rojo torturando pecadores con una horca, tienes a un ser que va a ser arrojado al mismo fuego que los demás. Es víctima de su propia destrucción, no administrador de la destrucción ajena. Volvamos a Jesús. ¿Qué dijo exactamente Jesús sobre Gehenna? Mateo 5:22. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el Gehenna de fuego. Mateo 5:29. 3:0. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, mas te conviene perder uno de tus miembros que ser echado entero al Gehenna. Mateo 10:28.
Temed más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el Gehenna. Mateo 23, 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del Gehenna? Jesús habla de Gehenna como un lugar de destrucción, destruir, no torturar eternamente, destruir. La palabra griega que usa Mateo 10:28 es apolumi, que significa destruir, perecer, perder. No significa torturar para siempre, significa acabar, terminar, borrar. Esa distinción es enorme, porque hay una diferencia abismal entre vas a sufrir para siempre en el fuego y vas a ser destruido en el fuego. La primera es tortura eterna. La segunda es aniquilación. Y el texto bíblico, en las palabras de Jesús, se acerca mucho más a la segunda que a la primera. Malaquías 4:1 lo dice en el Antiguo Testamento. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Estopa, raíz ni rama, eso es destrucción total, no es tortura eterna, es ceniza. ¿Y qué dice la Biblia sobre Satanás en la tradición original? Porque también en eso hay una diferencia enorme entre lo que dice el texto y lo que la cultura popular ha construido. La palabra Satanás, en hebreo, ha-satán, significa el adversario o el acusador. En el Antiguo Testamento, Satanás aparece muy pocas veces, y cuando aparece, no es el demonio rojo que imaginamos. En Job 1 y 2, Satanás se presenta ante Dios como parte de la corte celestial, habla con Dios directamente, tiene acceso al cielo. Pide permiso para probar a Job, y Dios se lo da. Satanás funciona aquí más como un fiscal que como un monstruo. Es el que acusa, el que señala debilidades, el que pone a prueba. No está en el infierno con un tridente, está en el cielo, en una conversación con Dios. En Zacarías 3:1 hasta 2, Satanás está de pie junto al sumo sacerdote Josué, acusándolo. De nuevo, función de fiscal. Y Dios lo reprende. No lo castiga con fuego ni lo manda al infierno. Lo reprende. La transformación de Satanás en el archienemigo cósmico del bien, en el señor del mal, en el rey del infierno con legiones de demonios, fue un proceso que duró siglos. Empezó en los textos intertestamentarios. Los escritos judíos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, se desarrolló en el cristianismo primitivo, se amplificó con los padres de la Iglesia y llegó a su expresión máxima en la Edad Media. Hay otro detalle que vale la pena mencionar: la palabra Lucifer. Mucha gente cree que Lucifer es el nombre propio del diablo, que la Biblia lo llama así. Eso viene de un único versículo, Isaías 14:12. En la traducción latina, la Vulgata de Jerónimo, el versículo dice: Quomodo sesidisti de caelo, Lucifer, fili aurorae, que se traduce: ¿Cómo caíste del cielo, Lucifer, hijo de la aurora? Pero Lucifer, en latín, significa portador de luz. Es un adjetivo, no un nombre propio. Isaías 14:12 está hablando del rey de Babilonia, no de un ángel caído. El contexto del capítulo 14 de Isaías es una profecía contra el imperio babilónico. Estrella de la mañana, o lucero de la mañana, era un título poético para describir la arrogancia del rey, que se creía tan alto como los astros. Jerónimo tradujo la expresión hebrea como Lucifer, porque era la palabra latina para la estrella de la mañana, el planeta Venus, cuando aparece antes del amanecer. Fue la tradición posterior la que tomó esa palabra Lucifer y la convirtió en el nombre del diablo, no la Biblia, la tradición. Entonces, si el infierno bíblico no se parece al infierno popular, ¿qué dice realmente la Biblia sobre lo que pasa después de morir? Depende de qué parte de la Biblia leas. Y eso es lo que la gente no entiende. La Biblia no tiene una sola doctrina uniforme. Sobre el más allá, tiene varias, desarrolladas a lo largo de más de 1000 años de historia por autores diferentes, en contextos diferentes.
En el Antiguo Testamento temprano, mueres, vas al Sheol, silencio para siempre. No hay juicio después de la muerte. La recompensa y el castigo ocurren en esta vida, no en la siguiente. Esa es la teología de los libros más antiguos: Génesis, Éxodo, los primeros Salmos. En el Antiguo Testamento tardío, aparece la idea de la resurrección. Daniel 12:2 es el versículo clave. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí sí hay una separación entre buenos y malos, y hay algo después del Sheol, pero es resurrección del cuerpo, no vida del alma en otro plano. En los textos intertestamentarios, el libro de Enoc, el libro de los Jubileos, el testamento de los 12 patriarcas, aquí es donde la teología judía empieza a dividir el más allá en secciones. Aquí aparecen los ángeles caídos, las prisiones espirituales, los compartimentos del Sheol. Estos textos no están en la Biblia, pero influyeron enormemente en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús habla de Gehenna como lugar de destrucción. Pablo casi nunca menciona el infierno. De hecho, Pablo no usa ni una sola vez la palabra Gehenna en todas sus cartas, ni una. Pablo habla de la muerte como enemigo derrotado por Cristo, 1 Corintios 15:26. Habla de la destrucción de los impíos, 2 Tesalonicenses 1:9, pero no describe un infierno de fuego eterno con demonios torturando pecadores. Apocalipsis introduce el lago de fuego como destino final del diablo, la bestia, el falso profeta, y los que no están inscritos en el libro de la vida. Y dice que eso es la muerte segunda, Apocalipsis 20:14. La muerte segunda, no la tortura eterna, la segunda muerte, una muerte definitiva, final, irreversible. Eso se parece mucho más a la aniquilación que a la tortura perpetua. ¿Y cuándo se consolidó la doctrina del infierno como tortura eterna? Eso tiene nombres y fechas. San Agustín de Hipona, en el siglo V, fue uno de los primeros teólogos en defender firmemente la idea de un castigo eterno consciente. En su obra La ciudad de Dios, Agustín argumenta que los condenados sufrirán para siempre en cuerpo y alma, que el fuego del infierno es real y que la misericordia de Dios no se aplica después de la muerte. Agustín ganó ese debate teológico. Su posición se convirtió en la doctrina oficial de la Iglesia Católica durante más de 1000 años, pero Agustín no fue el único que opinó. Orígenes de Alejandría, un teólogo del siglo III que la Iglesia primitiva consideraba brillante, creía en la apocatástasis, la restauración final de todas las almas, incluida la del diablo. Para Orígenes, el castigo después de la muerte era correctivo, no punitivo, temporal, no eterno, diseñado para purificar, no para destruir. Esa idea fue condenada como herejía en el Segundo Concilio de Constantinopla en el año 553. Pero existió, y mucha gente inteligente la defendió. Gregorio de Nisa, otro padre de la Iglesia del siglo IV, también creía en una forma de restauración universal. San Isaac de Nínive, un místico cristiano del siglo VII, escribió que el amor de Dios era demasiado grande para permitir un sufrimiento eterno. Estas voces existieron siempre dentro del cristianismo. Fueron silenciadas, sí, pero existieron. Lo que la historia nos muestra es que la doctrina del infierno eterno no cayó del cielo como verdad revelada. Fue el resultado de debates teológicos, de decisiones conciliares, de presiones políticas y de la necesidad de la Iglesia institucional de tener una herramienta de control social. Un infierno aterrador mantiene a la gente en línea. Un infierno temporal o correctivo no genera el mismo miedo, y el miedo fue, durante siglos, la moneda más valiosa de la Iglesia medieval. Eso no significa que la Biblia no hable de consecuencias después de la muerte. Claro que habla. Jesús advierte sobre el juicio con urgencia. Las parábolas del trigo y la cizaña, de las ovejas y las cabras, del siervo infiel, todas hablan de separación,
de consecuencias, de rendir cuentas. La Biblia toma en serio la idea de que las decisiones tienen peso eterno. Lo que sí significa es que la imagen específica del infierno, demonios rojos, tridente, llamas eternas, calderas hirviendo, no viene del texto bíblico. Viene de la mitología griega, de la cultura medieval, de Dante, de los sermones de miedo y de los artistas que pintaron lo que los curas predicaban. Si quieres saber qué dice la Biblia sobre el más allá, tienes que leer Sheol, Hades y Gehenna por separado. Entender qué significaba cada palabra en su contexto original. ¿Quién la escribió? ¿Cuándo? ¿Para quién? Y cuando lo haces, el panorama que aparece es mucho más complejo, más matizado y más interesante que el dibujo simple del cielo arriba y el infierno abajo con el que crecimos todos. El Sheol es silencio. El Hades es una traducción con equipaje extra. El Gehenna es un valle real al sur de Jerusalén donde se quemaba basura y donde, siglos antes, se quemaban niños. Y el infierno de demonios con tridentes es una construcción humana, hecha de retazos de mitología griega, terror medieval y la pluma de un poeta italiano del siglo XIV. Y queda una pregunta más que vale la pena dejar sobre la mesa. Si el infierno de la cultura popular es una construcción humana y no bíblica, ¿debería eso cambiar la forma en que una persona de fe vive su relación con Dios? Hay quienes dicen que sí, que descubrir que el infierno de fuego eterno no está tan claro en la Biblia como les dijeron los libera. Les quita un miedo que los paralizaba, les permite acercarse a Dios desde el amor y no desde el terror. Hay quienes dicen que no cambia nada, que independientemente de cómo sea el juicio, fuego eterno, aniquilación, restauración, la advertencia de Jesús sigue siendo seria. Las consecuencias existen. La separación de Dios es real. Y la urgencia de vivir bien no depende de los detalles del castigo, sino de la realidad de la relación con el Creador. Las dos posturas tienen peso. Las dos se sostienen con texto bíblico. Y esa tensión es, quizás, lo más honesto que se puede decir sobre un tema que lleva 2000 años generando debate. Lo que es seguro es esto. Merece la pena saber qué dice realmente el texto. Merece la pena distinguir entre lo que la Biblia dice y lo que Dante inventó, lo que los artistas medievales pintaron y lo que los sermones de miedo popularizaron. Porque la verdad bíblica, cuando la separas de la tradición humana, es más profunda, más matizada y más digna de reflexión que cualquier caricatura con cuernos rojos y tridente. Si esta historia cambió algo en la forma en que ves este tema, compártela. Mándala a alguien que necesite escucharla. Déjala en los comentarios de ese grupo donde hablan de la Biblia. Y si quieres seguir descubriendo lo que las Escrituras realmente dicen sin filtros, sin adornos, solo el texto y su contexto, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene en los próximos videos va a sorprenderte todavía más.